Mis Cesarines, feliz día de reapertura. Hoy es el día, amigos, hoy es el día, se llegó el tan ansiado. Muchas gracias, se llegó el día, muchachos, la reapertura del Hotel Xcaret México. Hoy por fin regresamos a casa, muchachos, después de 86 largos días, muchachos, 86 larguísimos días. Por fin, hoy está abierto el Hotel Xcaret México, muchachos. Comenzamos. Aguas, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de las medidas de higiene que va a llevar a cabo el Grupo Xcaret, tanto en el hotel como en todos los parques, para que ustedes se sientan seguros, muchachos, para que regresen a casa, para que no digan ¿y será seguro o no será seguro regresar? Bueno, pues aquí les digo todo acerca de este protocolo, de esta operación, cómo es que van a hacerle para mantenernos a nosotros los huéspedes seguros de toda clase de virus. Bueno, esto ya se volvió como una especie de super mega higiene. Antes de empezar, muchachos, no olviden que si ustedes van a viajar al Hotel Xcaret México, les recomiendo mi agencia de confianza, The Traveler. Recuerden que The Traveler es una agencia súper confiable que está dada de alta en la Cámara de Comercio y yo he viajado muchas veces con ellos, no ha habido ni un solo problema. Coticen sin ningún compromiso su viaje a Hotel Xcaret México con The Traveler. Aquí mismo está apareciendo la información. Coticen por WhatsApp. Y no olviden decir mi código Cesare182 para que obtengan un descuento en su reservación, ¿de acuerdo? The Traveler GDL, también sígalos en Facebook y en Instagram. Bien, el Grupo Xcaret está implementando un nuevo sistema que se llama Seguridad 360 grados, en el cual se divide en 4 secciones. Yo sé que ya muchos la vieron, ya muchos están enterados de eso, pero hay gente que no lo sabe. Entonces vamos a repasar primeramente qué es Seguridad 360 grados y después vamos con los protocolos. Bien, el apartado número 1 se trata sobre la desinfección, que se basa en la Organización Mundial de Salud. Utilizarán desinfectantes de alto impacto, no crean que son como de los de uso diario que los compré en el súper o algo así. No, son de alto impacto que se van a implementar en los pasillos, en los foros, en los barandales, en las barras, etc. Algo muy importante, muchachos, es de que si ustedes van a algún tour del Grupo Xcaret, llámese Shanghai, llámese Chichen, etc., ahí antes de abordar al autobús van a desinfectar su bolso, van a desinfectar sus carriolas, sus maletas de mano y por supuesto también su calzado. Actualmente ya existe como un tipo de tapete desinfectante en el cual pues lo único que tú haces es pararte sobre él y bueno, de esta manera van a desinfectar tu calzado. Cabe señalar que también las habitaciones van a ser desinfectadas 2 veces al día. El segundo apartado de este Seguridad 360 grados se llama distanciamiento, que bueno, la primera fase de reapertura de los parques de Grupo Xcaret solamente van a ser algunos, ya hablaremos de ello más adelante, pero en ella consiste en que todas las filas hacia los restaurantes, hacia los parques, en las albercas, siempre va a haber distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre un huésped y otro. No va a haber así como que estén todos juntitos o que la fila pues estemos muy pegados o algo. Nada de eso, muchachos. Se va a cuidar mucho ese aspecto. También en los restaurantes, muchachos, va a haber así como capacidad al 50% en muchos lugares. El apartado número 3 se llama enfoque de personas y en la cual te van a tomar la temperatura antes de llegar al Hotel Xcaret. Te van a tomar la temperatura con aparatos digitales. Muchachos, cabe señalar que si su temperatura es mayor a 38 grados, olvídenlo. No van a poder pasar a Hotel Xcaret México. Muy seguramente los van a aislar un poquito, los van a llevar a enfermería. No sé qué vayan a hacer ahí, pero no van a poder entrar. ¿De acuerdo? En este apartado yo leí de manera oficial por parte del Grupo Xcaret, leí el archivo PDF oficial del Grupo Xcaret y ahí dice que se recomienda usar cubrebocas, o sea, como que no los están obligando, pero yo pienso que se equivocaron ahí porque si es como obligatorio, no sé cómo le van a hacer ahí porque si dice se recomienda usar cubrebocas, pero yo creo que va a ser parejo para todos, obligatorio. Va a haber muchas estaciones de lavado y desinfección de manos. A la entrada de los huéspedes les van a dar un kit de limpieza que más adelante les voy a decir de qué se trata y ese es el final del enfoque de personas. El número 4 se llama procesos de calidad e higiene y hace referencia a todos los alimentos y bebidas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un estricto protocolo de recepción de mercancía en zonas de desinfección.
También, por ejemplo, en los restaurantes donde son buffet, va a ser un buffet asistido. O sea, ya ustedes no van a tener que agarrar las pinzas y no sé, tomar la comida y ponérsela en el plato. No, ahora van a ser unos empleados que van a estar atrás de la barra con caretas. Y ellos van a ser los que van a servirte la comida, ¿va? Para que no exista ningún tipo de contacto de ustedes con la comida, nada, ¿va? Bien, eso fue un poquito de lo que va a ser seguridad 360 grados. Ahora vamos con lo que se llama los protocolos que se van a llevar a cabo en todo este grupo Xcaret de los parques. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, primeramente quiero decirles que si ustedes van a tomar los autobuses, tanto para los parques que están cerca, como son Xcaret, Explore y Chances, como los que están lejanos, como Chichen, Xel-Há, el tour de Chichen Koa, Chichen Tulum, etc. O Xábas también. En todos esos autobuses se van a llenar al 50%, nunca van a estar llenos y se van a distribuir de la siguiente manera. Ustedes lo están viendo en la pantalla, muchachos. Vean cómo están separados un asiento de otro, no van a estar así tan juntitos. Así va a estar los primeros días, los primeros meses, las primeras semanas, no lo sé. Pero de esta manera vamos a evitar como un tipo de acercamiento entre personas, ¿de acuerdo? Lamentablemente, muchachos, si ustedes van de 5 o 6 personas, déjenme decirles que no se van a poder sentar juntitos una de otra. Entonces van a dejar espacio. De modo, todo es por la salud. La apertura de parques, muchachos, aquí se las estoy dejando en pantalla. Se divide en dos fases. La fase 1 que ya arrancó y bueno, termina la primera fase a principios de julio. Se va a operar de la siguiente manera. Como ustedes pueden ver, Xcaret solamente va a abrir de lunes a sábado. Xel-Há va a abrir de martes a domingo. Explore va a abrir lunes, miércoles y viernes. Chances va a abrir martes, jueves y sábado. Xochimilco va a abrir lunes, jueves, viernes y sábado. Y Cenotes va a abrir lunes, martes, miércoles y viernes. Esa es la primera fase. Esta fase 2 empieza a partir del 20 de julio y queda de la siguiente manera. Xcaret va a seguir abriendo únicamente de lunes a sábado. Xel-Há igual, de martes a domingo. Explore ya va a agregar más días, ahora va a abrir de lunes a viernes. Chances se queda exactamente igual, con martes, jueves y sábado. Xochimilco se queda también igual, lunes, jueves, viernes y sábado. Y Cenotes también se queda igual, lunes, martes, miércoles y viernes. De momento, muchachos, estará cerrado el parque Xábas y a lo que se ve también Explore Fuego. Así que, ni modo, muchachos, hay que aguantarse poquito, pero de todas maneras ya nos están dando un buen panorama para divertirnos. Bien, ahora sí, muchachos, vámonos con los protocolos rápidamente. ¿Qué es lo que se va a hacer llegando al Hotel Xcaret México? Bueno, llegando al hotel, a todo el mundo, a cada huésped se le va a entregar un kit de bienvenida con un cubrebocas de regalo y un gel antibacterial de bolsillo, es decir, individual, y después una guía. Realmente esa guía no nos dice mucho de qué se va a tratar, pero pues yo me imagino que es cómo lavarse las manos, cómo estar muy seguro. Muchachos, muy importante, si el huésped toma la transportación del aeropuerto hacia el hotel, el kit de bienvenida se les va a dar antes de abordar el autobús que va rumbo al hotel. Y se les va a tomar la temperatura y también se les va a desinfectar el calzado antes de subir al autobús, ¿de acuerdo? Si ustedes llegan en auto propio, ahí hasta el lobby es cuando les van a dar todo el kit de bienvenida y les van a tomar la temperatura. En cuanto van a llegar al lobby, muchachos, el personal de botones va a desinfectar todas sus maletas. Ahora, si tú llegas en tu auto, después sales y luego regresas, se va a desinfectar tu auto cuando regreses. ¿Qué va a pasar en el lobby, muchachos? En el lobby, las personas máximas que pueden estar ahí son 40 huéspedes. Los asientos van a estar separados 1.5 metros entre sí. Por supuesto que va a haber gel antibacterial. Bueno, esto no, a lo mejor a muchos no les incumbe tanto, a algunos otros sí lo ven muy importante, pero los teléfonos que están ahí para los empleados, que todo el tiempo están contestando teléfonos, van a ser desinfectados cada 30 minutos, para que ustedes estén tranquilos, para que ustedes no digan, hey, pues ahí ella está trabajando todo el día y pues ya me dio la mano, y pues no. Solamente hasta 4 huéspedes van a ser atendidos ahí en el lobby, que van a ser los titulares. Los brazaletes, muchachos, los brazaletes que les van a poner a ustedes van a ser desinfectados
cada uno, y se los van a poner uno a uno, no a todos en bola ahí en la recepción como normalmente nos ponemos, muchachos. No, ahora uno por uno. También te van a pedir tu correo electrónico, muchachos, y por ahí les van a mandar información acerca de cómo cuidarse durante su estancia en el Hotel Xcaret. Muchachos, cuando ustedes se vayan, muchachos, cuando van a hacer el checkout, se les va a mandar la carta de checkout por correo electrónico. Ya no va a ser impresa, ya no va a ser un papelito ahí para evitar contagios, muchachos, por la higiene. Si ustedes solicitan el servicio de botones para que lleven sus maletas hacia el lobby, pues bueno, las van a dejar afuera de su cuarto y el botones se va a encargar de desinfectarlas, ¿va? No se las va a llevar así nada más. Si ustedes van a llevar como mochilas o bolsas de mano que no las van a dejar ahí a los botones, pues bueno, se les va a pedir que los dejen en una, no sé, yo creo que va a ser como una bandeja en la cual va a llevar un proceso también de desinfección. Muchachos, van a desinfectar sus habitaciones, como bien lo comentaba hace ratito, 2 veces al día, muchachos, los van a estar desinfectando. Y la desinfección de la suite es realizada con un aspersor de químicos. No se va a utilizar ningún producto químico que no cumpla con los requisitos de desinfección. ¿Qué va a pasar con las áreas públicas? Bueno, pues al igual que en el lobby, los camastros y muebles se encuentran a una distancia de 1.5 metros entre sí. La capacidad de las albercas, muchachos, déjenme decirles que se redujo a un 50%. Una disculpa, muchachos, por esos inconvenientes, que yo creo que no va a haber problema para algunos, porque yo cuando fui, por ejemplo, no se mete mucha gente a la alberca realmente, ¿eh? Cada 2 horas, muchachos, los trabajadores van a mantener la concentración de cloro dentro de los niveles recomendados. Las toallas van a ser proporcionadas al huésped por el pool concierge y el staff de alberca para su comodidad y seguridad, muchachos. En los pasillos, muchachos, se aplica el protocolo de limpieza 2 veces al día y el protocolo de desinfección de baño 4 veces al día con químicos acreditados. O sea, con químicos súper altamente pegados a lo que los estándares de higiene lo requieren. Amigos, los elevadores. En los elevadores los van a obligar, déjenme decirles que los van a obligar a desinfectarse primero las manos antes de apretar los botones. Muchachos, déjenme decirles que en los elevadores ya se redujo a únicamente 2 personas por cada ocasión que vayan a subir o a bajar, o a una persona con carriola, ¿va? O sea que adiós familia completa dentro del elevador. De todas maneras va a aparecer ahí en la pantallita que está dentro de los elevadores un videito donde les van a explicar todo acerca de la higiene dentro del hotel. Quizá ustedes no estén tranquilos con su comida. ¿Qué va a pasar con su comida? Bueno, pues vamos a hablar acerca de las cocinas. Dentro de las cocinas se va a implementar los protocolos de desinfección y limpieza como en todos lados, muchachos. El staff, muchachos, los trabajadores se van a lavar y desinfectar las manos cada 30 minutos o antes si así se requiere. Es obligatorio para ellos, mis cesarines, es decir, para los trabajadores, el uso de guantes negros y cubrebocas en todo momento. Los alimentos se cocinan por encima de los 70 grados centígrados y se mantiene adecuadamente la cadena de frío. Para cada preparación de alimentos se aplican altos protocolos y estándares. ¿Qué va a pasar, muchachos, si ustedes piden room service? Que la comida me la lleven a mi cuarto. Bueno, pues también hay un alto protocolo de higiene. Los alimentos se trasladan cubiertos con vitafilar y campana. Los meseros siguen el protocolo de higiene personal antes de colocar los alimentos en el lugar indicado por el huésped. Y en todo momento, muchachos, van a tener su equipo de protección personal, es decir, caretas, cubrebocas, guantes. Así es. Si ustedes pidieron condimentos, van a enviarse en bolsitas separadas y desinfectadas. Los restaurantes, muchachos, vamos a hablar acerca de los restaurantes. ¿Qué va a pasar en los restaurantes? Mucha gente tiene mucha intriga por eso. Bueno, primeramente déjenme decirles un chismecito. Esto no es oficial, repito, esto no es oficial, esto nada más es un rumor que escuché por ahí. Bueno, este rumor indica que no todos los restaurantes van a estar abiertos, lamentablemente. Va a cerrar Qingdao no va a estar abierto. Eso es un rumor, no va a estar abierto, pero a cambio de eso van a abrir el restaurante Ha, abierto para todo el público, y van a abrir un restaurante de Casa Fuego. Un rumor solamente, no me hagan mucho caso. En lo que sí me deben de hacer caso, muchachos, es en la siguiente información que les voy a dar acerca de los restaurantes. Como en todos lados van a tener gel antibacterial, como en todos lados se redujo la capacidad a un 50%, la mitad. Distancia de 1,5 metros entre los respaldos de una silla a la otra, de otra mesa.
Ya no se van a usar manteles para evitar que caigan bacterias en ellos. Las mesas y las sillas las van a estar desinfectando a cada momento. Bueno, cada que se vaya un huésped las van a desinfectar. También los menús, antes de dárselos a los huéspedes, se van a desinfectar antes y después. Se van a limpiar. Bueno, sobra decir que los utensilios van a estar súper limpios. También las servilletas extremadamente limpias. Amigos, si ustedes son de los que van al spa, también igual van a estar al 50%. Ahí no hay mucha ciencia, o sea, ustedes saben, va a ser lo mismo que el antibacterial. Los aparatos los van a estar desinfectando. Lo mismo pasa en el gimnasio. Los gimnasios van a tener capacidad de hasta 10 personas solamente, muchachos. Que pues yo nunca he visto a nadie haciendo ejercicio en las vacaciones, ¿verdad? Pero pues bueno, hay gente que sí lo hace. Bueno, yo sí lo hacía. Cuando hacía ejercicio me iba de vacaciones a la playa y en todos los hoteles. Yo me la pasaba en el gimnasio en la mañana, perdón. En el Kids Club también, en el lugar donde cuidan a los niños, donde hacen actividades, también se redujo a 10 niños únicamente. Sobra decir que todo está desinfectado. Muchachos, pues ahí están los estándares de limpieza que va a haber dentro del Hotel Xcaret, muchachos. En los parques va a ser igual, o sea, todo va a estar súper desinfectado. Que me hace que hasta nos estamos cuidando más que cuando no había pandemia, muchachos. Entonces ya lo saben, muchachos, si a mí me preguntan, oye César, ¿tú me aconsejas ir ahorita o esperarme a que esté todo al 100%? Amigos, eso es decisión de ustedes. Yo les paso la información. Yo, de manera muy personal, yo sí iría. Yo sí iría porque hoy estoy aquí, mañana no sé. No sé si voy a vivir mañana. Entonces, con todo y restricciones, pues yo me aviento. El próximo año que esté más seguro también, pues ni modo, otra vez voy y voy las veces que sea necesario. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. No se olviden que ya está abierto el Hotel Xcaret. Ya pueden cotizar con The Traveler, ya pueden reservar con The Traveler tanto para 2020 como 2021. Digan mi código Cesare182 para un descuento, ¿va? Espero que les haya gustado este video y si es así, por favor regálenme un like. Y para las personas que no lo han hecho, suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétenlo, suscribirse y activen la campanita. Estamos cerca de llegar a los 10,000 suscriptores, muchachos. Ya veremos qué hacer, cómo festejar. Pero muchas gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima y sean felices, por favor. ¡Aguas!